Esta modalidad de iniciativa ayudará a ver que los cambios institucionales son el mejor camino para resolver los problemas que plantea la democracia. La retórica de la intransigencia ha invadido el discurso político. Las frecuentes acusaciones de obstruccionismo dirigidas injustamente al Congreso erosionan la percepción ciudadana de los partidos y del sistema representativo. Para superar esa tendencia, es conveniente que el presidente disponga de un instrumento que le permita jerarquizar sus prioridades cuando formule iniciativas de ley. Debo aclarar, sin embargo, que donde esta facultad de iniciativa preferente se ha establecido, los gobiernos discuten los proyectos de iniciativa en gabinete. Esto todavía no es el caso de México, pero el camino se andará. Por otra parte, la adición propuesta al artículo 87 me parece de una gran trascendencia. Dice así la adición propuesta: si por cualquier circunstancia el presidente no pudiera rendir la protesta en los términos del párrafo anterior, lo hará de inmediato ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la doctrina mexicana se discute si el juramento al que alude este precepto es declarativo o constitutivo. Quienes sustentan la primera opción señalan que el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es suficiente para que surta efectos la elección de un presidente. Yo me inclino por la segunda interpretación porque no me convence que en una norma suprema haya disposiciones que no sean normativas y porque además el artículo 128 de la Constitución es categórico. Dice así: todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Pero al margen del debate académico, sabemos que la realidad política está llena de tensiones que no parecen ir a menos. Recordemos los peligros que se cernieron sobre el país con motivo de la jornada del 1 de diciembre de 2006. Viendo hacia el futuro, ¿qué sentido tendría exponer al Estado mexicano con motivo de la toma de posesión en 2012? Las tendencias dominantes nos deben poner en alerta. Si el año próximo no se reuniera el Congreso en la fecha establecida, estallaría una crisis constitucional. Supongo que la probabilidad de que esto ocurra es mínima, pero aún así es prudente conjurarla. Por lo que respecta al procedimiento propuesto para la sustitución presidencial, considero que es el mejor posible, porque la vicepresidencia es una institución de malos recuerdos entre nosotros y la asignación de la función sustitutoria a miembros de otros órganos del poder implica tensiones y riesgos innecesarios. Las reformas proyectadas permitirán resolver con diligencia la desafortunada circunstancia de padecer la falta absoluta de un presidente. Sugiero, no obstante, un pequeño cambio. Con relación al presidente interino y al sustituto, al final del párrafo tercero del artículo 84 se propone que se diga, cito textualmente: el así electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso 7 días después de concluido el proceso electoral. Para evitar equívocos, recomiendo que se tenga en cuenta la reforma proyectada para el artículo 87 a la que ya me referí, y que por lo mismo ese párrafo tercero diga: el así electo tomará posesión de su cargo en los términos del artículo 87, 7 días después de concluido el proceso electoral. De esta manera, la protesta se podría presentar ante la Comisión Permanente o ante el presidente de la Corte. Hay una llamativa paradoja. Durante un largo periodo, se consideró que había ciertas cosas que eran imposibles de llevarse a cabo porque habrían sido un revulsivo social.
nadie habría osado, por ejemplo, despedir a 40,000 trabajadores de una plumada o cerrar una fuente de trabajo como la segunda aerolínea del país. Esta actitud ha cambiado y muchos intereses sociales han sido afectados por acción o por omisión. Numerosas expresiones de inequidad están presentes en la vida cotidiana en perjuicio de los menores, cuya mendicidad callejera es un oprobio, de los jóvenes, privados de acceso a la educación, al trabajo y al esparcimiento, de las mujeres, todavía discriminadas en el trabajo y victimizadas por la violencia, de los ancianos, abandonados a su suerte, no siempre buena, de los enfermos, que a sus padecimientos de salud suman los que ocasionan servicios deficientes e insuficientes, más la demagogia de afirmar que se ha alcanzado la cobertura universal, de los pobres, reducidos a tópico de la filantropía política, con tal de no modificar el sistema que auspicia la concentración de la renta nacional. Entre tanto, florecen la corrupción y la incompetencia burocráticas, y en la mitad del país se ha optado por derogar el principio de secularidad del Estado. Esto ha ocurrido con motivo de las reformas a 18 constituciones estatales. Uno tiene que preguntarse, ¿cómo es que la sociedad acepta esta multiplicidad de hechos que habrían sido explosivos hace unas décadas? La respuesta no es que seamos una sociedad pasiva de la que es posible abusar sin consecuencias. La respuesta consiste en que creemos en la democracia. Los ciudadanos hemos tomado la democracia en serio. Suponemos de buena fe que los errores son superables y que con nuestro voto y participación podremos cambiar a los titulares del poder y con ellos los comportamientos anómalos que reprobamos. Pero, ¿qué ocurriría si siguiera corriendo el tiempo y continuara sin haber soluciones? Digámoslo con mucha claridad, se llegará a considerar que el error está en la democracia y así se habría incubado el huevo de la serpiente, se estaría preparando una recaída autoritaria. Debemos estar conscientes de que en México van aumentando las tentaciones retrógradas. Si cerramos los ojos hoy, tendremos sorpresas mañana. Ya hay quienes dicen con todas sus letras que hace falta una dictadura. Se perfila un estado de ánimo proclive a la dureza del poder. Todavía está en la fase larvaria, pero sería insensato dejarla madurar. De esto serían responsables quienes no hubieran acertado a realizar a tiempo los cambios constitucionales para consolidar la democracia. Nuestra democracia está apenas en obra negra, el presidencialismo caduco que se resiste a cambiar. Señores senadores, señores diputados, estamos en el umbral de una reforma necesaria. Espero que ustedes la hagan posible. Muchas gracias.